Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a la organización de este evento. Y bueno, mi intención es platicar un poco sobre un problema importante de la estadística inferencial y me voy a centrar en particular en el caso de la Z como estadístico de prueba. La inferencia estadística tiene como objetivo principal conocer alguna característica importante de la población a través de la muestra. Tradicionalmente, se aborda en los niveles medio superior o superior e implica la inserción e integración de toda una serie de conceptos que si bien que pudieron haber sido tratados en niveles escolares anteriores, no se han abordado como parte de un razonamiento inferencial. Es importante indicar que la inferencia estadística generalmente renuncia al conocimiento del comportamiento de la población completa para centrarse en el conocimiento de un aspecto de esa población que normalmente se restringe al conocimiento de los parámetros de una población. Los dos conceptos principales de la inferencia están en la estimación puntual y por intervalo, y en las pruebas de hipótesis, tradicionalmente tratadas a través de un contraste de hipótesis. Enfatizaré en las pruebas de hipótesis por ser lo que mejor me permite abordar mi punto sobre el sentido de la Z. Desde la perspectiva escolar, las pruebas de hipótesis consisten en establecer un razonamiento que permita discernir entre dos hipótesis que entremezclan las definiciones de la palabra hipótesis que tradicionalmente se trabajan en la metodología de investigación. En realidad, esta manera de visualizar las hipótesis es una mezcla de dos perspectivas históricas de las pruebas de hipótesis: la prueba de significación, introducida por Fisher, y el contraste de hipótesis definido por Neyman y Pearson. Batanero indica que no son los cálculos los que distinguen ambas perspectivas y describe muy bien las diferencias entre ambos razonamientos. Aquí retomaré las ideas que Batanero expone en ese artículo de 2020, lo aunaré de 2000 y lo aunaré ideas que han surgido en otras investigaciones y también ideas propias. Fisher hace explícita solo una hipótesis que daba por supuesta, la que conocemos como H0, hipótesis nula, refiriéndose a un efecto nulo, pero el interés investigativo estaba en H1. Para Fisher, la hipótesis nula era una igualdad que le permitía definir un modelo con el parámetro en cuestión. H1 no se escribía de manera explícita, quedaba clara en el contexto del problema por resolver e implicaba la existencia de un efecto, es decir, la existencia de una condición experimental que hacía que el valor hipotético cambiara. De manera que para Fisher, H0 realmente es una suposición o conjetura que sirve de base para iniciar una argumentación. Define el modelo probabilístico con el que se va a trabajar al definir cuál es el valor del parámetro en cuestión. H1, la afirmación que interesa probar, encierra el problema de interés y está vinculada con la hipótesis de investigación. La prueba de Fisher está diseñada para evaluar la fuerza de la evidencia en contra de la hipótesis establecida. Los datos proporcionan evidencia en contra de la hipótesis si el valor de la muestra, esta X barra estrella, está lo suficientemente alejada de la media hipotética.
Para Fisher, la media obtenida X barra estrella en el muestreo es un caso particular de todas las medias posibles en el muestreo, de modo que la decisión de cuándo rechazar queda establecida por el investigador dependiendo de cuándo deja de creer que esa media de la muestra es poco posible en el muestreo bajo el supuesto del valor de la media poblacional hipotética. Si la lejanía es grande, entonces la media de la muestra obtenida, esta X barra estrella, pudo ser un dato atípico bajo la media hipotética, bajo mu igual a si la lejanía es grande. Entonces, la media de la muestra obtenida, X barra estrella, pudo ser un dato atípico. O bien, la media poblacional hipotética de donde fue obtenida la muestra es diferente a la establecida. En este caso, mu sería menor que A. Así, en este tipo de pruebas, la pregunta por contestar es si la diferencia encontrada entre el valor del parámetro a probar, por ejemplo, mu igual a, y el estadístico X barra estrella, es debida a las fluctuaciones aleatorias del muestreo o a que hay un efecto de la condición experimental en prueba. El criterio usado para rechazar una hipótesis se podría establecer posteriormente al muestreo. En estas pruebas, lo importante radica en el análisis de la muestra. Neyman y Pearson introdujeron el contraste de hipótesis, en donde se definen las hipótesis que conocemos, H0 y H1, y también la perspectiva de que ambas son complementarias y que por lo tanto una niega a la otra. Para ellos, la prueba de hipótesis consiste en un contraste entre ambas, donde lo importante no es rechazar una hipótesis, sino tomar una decisión entre dos posturas, entre H0 y H1, basándose en la definición de una regla de decisión razonable. Se establece una zona de rechazo previamente al muestreo que permite comparar los distintos valores obtenidos en la muestra con los valores frontera de la zona de rechazo y también visualizar los riesgos que se toman, los errores tipo 1 y tipo 2, al tomar una decisión a partir del muestreo. En estas pruebas, la significación estadística establece la frecuencia con que se rechazaría H0 aun cuando sea cierta en un número grande de pruebas, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1. Las probabilidades de los errores definen la regla de decisión y hacen ver los riesgos posibles al tomar una decisión basándose en una muestra y que definen una decisión dicotómica. Hay que notar que ambas perspectivas trabajan las pruebas de hipótesis basándose en ciertos conceptos esenciales que transforman el estadístico de prueba en argumentaciones para tomar una decisión. Batanero menciona que la diferencia entre ambas está en su forma de razonamiento, no en sus cálculos. Sin embargo, el uso de alfa, valor P y Z tienen significados en ambas posturas en los que vale la pena detenerse. Desde la perspectiva de las pruebas de hipótesis, la pregunta importante está en la lejanía de la muestra con respecto a la muestra hipotética y los valores tanto en el muestreo como en la regla de decisión se convierten en argumentos para cuestionar la media poblacional hipotética. Si tomamos el ejemplo de la normal como distribución muestral que explica la variación en el muestreo, entonces Z estrella, la estandarización de X barra estrella,
que tradicionalmente se usa para el cálculo de la probabilidad en una distribución normal con el uso de tablas, adquiere un sentido diferente que la hace vigente aún hoy en día en que podemos usar las computadoras para ese cálculo. Haciendo un despeje, queda claro que la distancia a la que se encuentra x barra estrella de mu es el producto de z estrella y la desviación estándar de la distribución muestral. Y por lo tanto indica la distancia absoluta entre x barra estrella y mu. Z estrella, por lo tanto, es una medida de la diferencia estandarizada entre mu y x barra estrella, estandarizada a través de la desviación estándar de la distribución muestral. El criterio basado en Z estrella indica la lejanía de la media de la muestra con respecto a la media muestral hipotética. Una Z estrella de 4, por ejemplo, indicaría una muestra muy alejada de la media esperada teóricamente. Una Z estrella de 1 indica una fluctuación aleatoria normal, puesto que la variación normal esperada está dada por la desviación estándar de la distribución. Comúnmente en la escuela, a esa desviación estándar de la distribución muestral la llamamos error estándar, pero conviene darle su sentido de desviación estándar para que esta acepción de Z estrella puede ser comprendida. El valor P es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba o un valor más extremo, suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Un valor P pequeño implica un área bajo la curva de la distribución muy chica. El valor P, por tanto, se convierte en un indicador de cuál es la posición de la muestra en la distribución muestral con respecto a las colas de la distribución. Desde la perspectiva de los contrastes de hipótesis, la Z estrella y el valor P son valores calculados que se comparan con Z0 y el alfa, pero estos últimos adquieren mayor importancia, puesto que es la regla de decisión lo fuerte desde esta perspectiva. Alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1, entendiendo que el error tipo 1 es rechazar una hipótesis que es cierta. Es decir, aun cuando el modelo probabilístico bajo la media hipotética sea cierto, la aleatoriedad puede hacernos una jugarreta y el estadístico de prueba puede quedar en las colas de la distribución. Es un error que no deseamos cometer y por lo tanto deseamos minimizar su probabilidad. Es deseable que alfa sea pequeño y se puede establecer una regla de decisión para que así sea. Sin embargo, en ese proceso no solo entra en juego el error de rechazar algo que es cierto, sino también de aceptar algo que es falso. Si nuestros peores temores se hacen realidad y H1 es cierta, entonces una regla de decisión con un alfa pequeño ocasionará que beta, la probabilidad del error, sea grande. La regla de decisión se convierte entonces en una disyuntiva de a quién se le da prioridad, si a alfa o a beta. Sin embargo, en las pruebas de hipótesis nos queda muy claro que es mucho más complejo establecer una regla de decisión basada en beta que una regla de decisión basándonos en alfa, puesto que la condicionalidad de alfa está dada sobre H0, que tiene la igualdad, y por lo tanto nos da un modelo con el cual trabajar.
Hay, sin embargo, contextos en donde el error tipo 2 es mucho más grave que el tipo 1 y por lo tanto no hay más remedio que incursionarse en una serie de vericuetos que ayudan a definir una regla basándose en él. En los contrastes de hipótesis comunes, por tanto, se da por supuesta H0 por la condicionalidad del error tipo 1, que se elige como el error con el cual se va a construir la regla de decisión. Z0 calculada como el inverso de la normal estándar también se puede interpretar como la distancia estandarizada del valor frontero de la zona de rechazo, X barra 0. Y por lo tanto, también ese margen que da al modelo probabilístico para la fluctuación aleatoria. Es de suponer que Z0 no puede ser menor que 1, puesto que se estaría esperando que la fluctuación aleatoria fuera menor de lo que se espera en el modelo. En ambas perspectivas, por lo tanto, el error estándar visto como la medida de la variación aleatoria del modelo probabilístico correspondiente al estadístico muestral cobra una mayor relevancia de la que normalmente se le da para la comprensión del proceso de las pruebas de hipótesis, puesto que en ambas se pone en juego el número de veces que multiplica esta medida de variación para sumar a la media poblacional. El error estándar, visto como la desviación estándar, es decir, una medida de la variación de la muestra, cobra también mucha relevancia. La Z también tiene el importantísimo papel de ser una diferencia estandarizada entre la media de la población y la media esperada. No solo determina el margen que se le da a la fluctuación aleatoria, sino también proporciona una medida objetiva de la diferencia entre un valor de la media de la muestra y la media hipotética esperada. Estas ideas, sin embargo, se podrían comenzar a trabajar de la estadística descriptiva para darle un sentido, sobre todo a la desviación estándar y a una conjunción entre la media y la desviación estándar, puesto que cuando se llega a establecer esto en la enseñanza, se topa uno con el gran problema de que los estudiantes no saben lo que es la desviación estándar ni cómo se vincula con la media. En estadística descriptiva, por tanto, se podría comenzar a trabajar. A pesar de las múltiples investigaciones que hay alrededor de la problemática del significado de la desviación estándar, la pregunta sigue siendo cómo desarrollar una mejor idea de lo que es la desviación estándar en estadística descriptiva y vincularla con la idea de fluctuación aleatoria alrededor de la media. También se puede comenzar a trabajar con intervalos dados por cierto número de desviaciones estándar alejados de la media o incluso trabajar con las diferencias de las medias, siempre haciendo énfasis en que se trabaja con una variable X. Enfatizar entre la diferencia de X barra y mu, que aunque en una población finita se puede calcular de la misma manera, su sentido en la interpretación es diferente. X barra es aleatoria y mu, desde una perspectiva clásica, es fija. Un valor para X barra puede tener más sentido en un intervalo para X que como un valor único. Junto con ese énfasis entre X barra y mu, viene el énfasis en el sentido de un muestreo y de un censo, que tienen objetivos totalmente diferentes. Es decir, no podemos esperar que un conjunto de datos que representan o que son una población
se analicen de la misma forma que un conjunto de datos que provienen de una muestra. Sobre estas cuestiones de diferencia de análisis entre población y muestra, hay muchísima investigación ya y hay muchas cuestiones que nos pueden servir para analizar esto, ¿sí? Este enriquecimiento en estadística descriptiva no solo abriría el camino para la estadística inferencial, sino también enriquecería la estadística descriptiva como una herramienta de uso práctico. Considero que las ideas didácticas aquí expuestas son ideas sencillas para las que no tengo una receta que pueda solventarnos. Sin embargo, la comprensión de estas ideas puede ayudarnos a que nuestros estudiantes comprendan mejor la inferencia estadística y a que la estadística descriptiva tenga más sentido como un análisis complejo de una situación problema. Muchísimas gracias.